Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Tú eres el que ordenas el paso del hombre. Tú eres el que va guiando, Señor, a tu pueblo. Tú eres el que vas guiando, Señor, por medio de tu palabra, el conocimiento, Señor, las doctrinas y las enseñanzas que son marcadas en tu palabra, mi Dios. Nosotros somos solamente instrumentos en tus manos, Dios, y tú haces de nosotros como a ti te agrada, bendito Dios. Henos aquí, Señor, instrumentos tuyos somos en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a tu voluntad, todo lo que nosotros enseñemos, Señor, sea conforme a lo que tú enseñas en tu palabra, bendito Dios, y que ciertamente podamos comprender, nuestro buen Dios, que el único medio para el cual nosotros podamos ser salvos es por medio de la fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que todas las palabras que el día de hoy se expongan, Señor, sean conforme a tu voluntad. Prepara el corazón de mis hermanos, Dios, que podamos comprender tu palabra y que podamos comprender esta gran responsabilidad que tenemos delante de ti, Dios. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, hermanos, sus lugares? Vamos a la Escritura, hermanos, al libro de los Hechos. Y vamos a leer, hermanos, o sigan mejor con su vista, del versículo número 24 al versículo número 28 de este libro de los Hechos que acabamos de leer. Sigan con su vista lo que dice la palabra del Señor. Dice así la Escritura: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. Recordemos, hermanos, que estamos hablando acerca de la Reforma. El día de hoy vamos a tener la última exposición de estos temas que son importantes que la iglesia comprenda, hermanos. Recordemos que ya hemos desarrollado 4 exposiciones acerca de la Reforma de 1517 y que ciertamente hemos desarrollado estas enseñanzas de una forma progresiva. Hemos visto, hermanos, cómo la iglesia fue distorsionándose, hermanos, desde la iglesia patrística y vimos cómo las enseñanzas erróneas fueron introducidas a la iglesia del Señor. También vimos ciertamente cómo el Señor hace ciertamente que se levanten hombres que alcen bandera por la verdad, de tal manera que nosotros podemos ver que a través de la historia no solamente Martín Lutero fue levantado como en defensa de la verdad, sino también hombres a través de toda la historia. No se diga aquellos padres de la iglesia que se dieron cuenta también de las enseñanzas erróneas que había, no se diga de Juan Hus, de Wycliffe, no se diga también de Calvino, de Zwinglio, de todas aquellas personas que alcanzaron a comprender todos los errores que habían sido introducidos dentro de la iglesia del Señor. Y también nosotros podemos ver, hermanos, cómo a través de la historia el Señor levantó a un personaje muy importante, que es el que nosotros estamos
analizando, que es Martín Lutero. Nosotros podemos ver cómo a través de la historia Martín Lutero, el Señor le reveló por medio de la palabra de Dios la forma correcta en la cual la iglesia podía ser salva. Y podemos ver, hermanos, que cuando el Señor le reveló a través de la lectura de la palabra en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 17, podemos comprender cómo Martín Lutero se dio cuenta que la salvación solamente es por la fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento nosotros podemos ver cómo Martín Lutero tuvo un celo muy fuerte porque la sana doctrina se predicara en la iglesia del Señor. Y podemos ver, hermanos, ciertamente cómo Martín Lutero clavó esas 95 declaraciones en el castillo de Wittenberg. Y podemos ver, hermanos, el impacto que tuvo estas 95 declaraciones. Ya también nosotros analizamos, hermanos, anteriormente, cómo era normal que algunos conocedores de la ley, conocedores de la palabra, clavaran en ese lugar documentos para poder ser debatidos. Y ya analizamos cómo las 95 tesis de Lutero no fueron debatidas por nadie, hermanos. Nadie quiso debatir precisamente con Lutero. Y ese fue un problema, hermanos, porque ciertamente llegó a los oídos de las autoridades eclesiásticas del Papa. Y nosotros nos dimos cuenta, hermanos, a través del desarrollo que hemos hecho, cómo ciertamente Lutero ahora se encontraba enfrente de este tribunal eclesiástico, de las autoridades eclesiásticas. Y podemos ver ciertamente cómo de estas 95 tesis impactaron tanto, de tal manera, hermanos, que Martín Lutero recibió un comunicado del Papa exigiéndosele que se retractara de esas enseñanzas que él había plasmado en esas 95 tesis. Y si no se retractaba, él sabía, Martín Lutero, que su vida estaba en peligro, porque iba a ser considerado como un hereje. Y el fin de todo hereje en esa época era ser llevado a la estaca, hermanos, y que ciertamente podía terminar su vida siendo quemado, hermanos. Pero también nosotros vimos, hermanos, que las enseñanzas que encontramos de esta época de la Reforma son varias, hermanos. Cuando Martín Lutero comenzó a ver los errores de la iglesia romana y compararlas ciertamente con la palabra de Dios, se dio cuenta y analizamos las enseñanzas que ahora conocemos como los solos de la Reforma. Y esos solos de la Reforma son ciertamente sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que también nosotros ya explicamos en el sermón anterior. Cada una de estos solos que ciertamente encontramos en este movimiento de reforma. Pero vamos a analizar ahora un poco, hermanos, qué significa el desarrollo del movimiento de reforma. Porque hemos visto ciertamente lo que pasó Lutero, hemos visto lo que ciertamente enseñó después de que él se dio cuenta de los errores de la iglesia de Roma. Pero vamos a ver, hermanos, que la reforma es más allá de lo que estuvo haciendo Martín Lutero, hermanos. La reforma es un volver de la iglesia a las escrituras, de que la iglesia tuviera sus fundamentos en la palabra de Dios, hermanos. Esa es la reforma que Martín Lutero estaba presentándole a la iglesia de Roma, pero ciertamente sabemos que la iglesia de Roma no aceptaba las enseñanzas de Martín Lutero. Lo que quería Martín Lutero precisamente era que la iglesia regresara nuevamente a las enseñanzas de la iglesia, a las enseñanzas de los padres apostólicos, donde ciertamente estaba fundamentada las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De ahí fueron sacadas las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era necesario que se regresara a las enseñanzas, al principio, a la palabra de Dios, hermanos. Pero podemos ver ciertamente cómo la iglesia romana no aceptó las enseñanzas de Martín Lutero. Contrario, ya vimos ciertamente cómo Martín Lutero fue excomulgado precisamente por este grupo eclesiástico, este gobierno eclesiástico, de tal manera que nosotros vemos cómo Martín Lutero ahora fue llevado ante un juicio, ante un concilio, que es precisamente la dieta de Worms. En esa dieta nosotros nos encontramos ciertamente ahora un escenario completamente diferente, hermanos.
ahora se encontraban todos aquellos conocedores que decían ellos que conocían la palabra de Dios. Y por otro lado se encontraba ahora frente a ellos Martín Lutero, tratando de ser juzgado por el emperador y por todo este eclesiástico, cuerpo eclesiástico. Y el fin principal por el cual se estuvo desarrollando esta dieta era para que Martín Lutero se retractara de las enseñanzas que él estaba imponiendo en esas 95 tesis. Ya nosotros podemos ver, hermanos, y nos cuenta la historia que Martín Lutero permaneció firme, permaneció fiel a la palabra de Dios. Podemos ver cómo el emperador en ese tiempo le dijo a Martín Lutero: retráctate de todas las enseñanzas que tú estás plasmando en este documento que estás presentando. Y podemos ver ciertamente que Martín Lutero le dijo a este emperador: dame tiempo de pensarlo, dame tiempo de pensarlo y entonces yo te voy a responder. Dice la historia ciertamente que se le dio tiempo de 24 horas a Martín Lutero para que pensara bien si se iba a retractar de las enseñanzas que él había plasmado. Cuando se presentó Lutero en la dieta de Worms, el segundo día, dice la historia que le volvieron a preguntar a Martín Lutero si se retractaba de todas las enseñanzas que él había plasmado ciertamente en estas 95 tesis. Y textualmente dice así lo que dijo Lutero en ese día en frente del emperador. Le dijo así Martín Lutero: si el emperador desea una respuesta clara, se la daré. Es imposible para mí retractarme a menos que se me compruebe por el testimonio de las Escrituras que estoy equivocado. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. No es ni seguro ni honesto actuar en contra de la conciencia de uno. Aquí permanezco, decía Lutero. Y dijo Lutero: Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa. Lo que estaba diciendo Martín Lutero en esta declaración que le dijo al emperador era ciertamente que si se le comprobaba con las Escrituras que lo que Martín Lutero había dicho y que se encontraba en un error, ciertamente él se retractaría. Pero si no podían justificar con la Escritura que era mentira lo que Martín Lutero estaba enseñando, él permanecería firme. Y a Martín Lutero no le importaría en ese momento haber sido llevado a la estaca, ni tampoco le hubiera importado morir en ese momento. Podemos ver la declaración de Martín Lutero que dijo: aquí permanezco, Dios me ayude, yo no puedo hacer otra cosa. Y eso fue lo que se desarrolló en la dieta de Worms, ciertamente, hermanos, y que se había preparado para que Martín Lutero se retractara de las enseñanzas que había puesto ciertamente en esas 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Dice la historia, hermanos, que Martín Lutero lo único que hizo fue darse la vuelta y tratar de salir de ese lugar. Pero podemos ver ciertamente la mano poderosa de Dios, hermanos, porque dice la historia que muchos de los que se encontraban en ese lugar lo que hicieron fue que rodearon ciertamente a Martín Lutero, hicieron un círculo alrededor de Martín Lutero y lo sacaron de ese lugar donde se encontraba este cuerpo de gobierno eclesiástico y este emperador que trataban de enjuiciar a Martín Lutero. Podemos ver ciertamente cómo la mano de Dios estuvo con Martín Lutero y salió de ese lugar sin que nadie lo tomara preso, hermanos. De tal manera que dice la palabra de Dios que Martín Lutero fue fiel a las enseñanzas, que fue fiel al llamado que Dios le había dado, hermanos. Dice la historia también, hermanos, que después de que Martín Lutero salió de ese lugar, él siguió predicando la palabra de Dios, a pesar, hermanos, de que sabía que su vida estaba en peligro. El 28 de abril, Lutero llegó a Frankfurt, en Meno. El 1 de mayo llegó hasta Erzfeld, donde predicó la palabra de Dios. El 2 de mayo predicó en Eisenach. El 4 de mayo predicó al aire libre. Y después de estar predicando al aire libre, dice la historia que después de cenar,
siguió su camino y entonces fue tomado prisionero por unos jinetes enmascarados. Pareciera una película, hermanos, pero podemos ver cómo ciertamente fue protegido por el elector Federico el Sabio. Mandó a personas para que tomaran a Lutero y se lo llevaran ciertamente a Wartburgo. Y podemos ver ciertamente que en este lugar, en el castillo de Wartburgo, hermanos, Martín Lutero permaneció ahí por 10 meses. En esos 10 meses, hermanos, Martín no quedó con las manos cruzadas, sino que Martín Lutero estuvo trabajando de día y de noche conforme a la palabra de Dios, analizando las enseñanzas de la Escritura, analizando las doctrinas de la Iglesia romana, analizando los errores ciertamente que tenían las enseñanzas papales, analizando ciertamente las indulgencias. Y dice la historia, hermanos, que en este tiempo permaneció Martín Lutero ocupado trabajando, hermano. El tema del día de hoy, hermanos, eran ciertamente las reformas de Martín Lutero. Y pareciera que estamos hablando acerca de la historia que Martín Lutero hizo a través de su vida. Pero para poder comprender, hermanos, las reformas de Martín Lutero, debemos de comprender primero todo lo que Martín Lutero desarrolló, hermanos, en este lugar cuando fue tomado, no puedo decir prisionero, protegido ciertamente por Federico el Sabio. Porque ciertamente fue llevado, hermanos, para que trabajara arduamente en contra de las enseñanzas de la Iglesia romana. Y podemos ver, hermanos, que ciertamente la reforma implica un cambio de la Iglesia, mejoras para la Iglesia. Aunque sabemos que esta reforma no solamente fue una reforma eclesiástica, sino que también al cambiar la reforma en la Iglesia, también hubo un cambio en la ciencia, también impactó en la política, también impactó en la cultura, también impactó en el arte, de tal manera que lo que hizo Martín Lutero no solamente fue un movimiento eclesiástico, sino el impacto que tuvo Martín Lutero fue un impacto que impactó en todas las áreas de la vida de los hombres, hermanos. Bien, y podemos ver, hermanos, que después de 10 meses, Martín Lutero tuvo tiempo de desarrollar una gran cantidad de enseñanzas y de mejoras para la Iglesia, hermanos. ¿Cuáles son estas reformas que hizo Martín Lutero? Las voy a enumerar, hermanos, no voy a profundizar tanto en ellas porque me llevaría mucho tiempo. Estas enseñanzas que Martín Lutero desarrolló, hermanos, primero, el papado fue rechazado. Recordemos cuál era la máxima autoridad en la Iglesia, el Papa. Y todo lo que decía el Papa era verdad, hermano. Decía Martín Lutero que la autoridad papal debería de ser rechazada. Segundo, la distinción entre el clero y el laico fue descartado. La Iglesia romana pensaban que la Iglesia nada más era el grupo de prelados que se encontraban dirigiendo a la Iglesia y todos los demás congregantes no formaban parte de la Iglesia. Aquí Martín Lutero estaba diciendo que se rompía esa distinción entre el cuerpo eclesiástico y entre el pueblo. Aquí estaba diciendo Martín Lutero que nada más existía una sola iglesia. Y esa iglesia es la iglesia invisible, donde el Espíritu Santo mora en el corazón de cada una de aquellas personas que forman parte de la iglesia, hermanos. En estas enseñanzas también Martín Lutero estaba diciendo que todos los creyentes son sacerdotes. No existe solamente un sacerdote que pueda ser mediador entre Dios y los hombres. Hemos hablado ciertamente que el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, pero que también los hombres tenemos la responsabilidad delante de Dios de enseñarle a nuestros hermanos, de enseñarle a nuestro prójimo. Y por eso Martín Lutero estaba diciendo que todos los creyentes podemos ser sacerdotes en el sentido de que todos debemos de enseñar la palabra de Dios, hermanos. Los sacramentos, ciertamente después de que eran 7,
Martín Lutero dijo que solamente podían fundamentarse con la palabra de Dios dos sacramentos, y esos sacramentos son la cena del Señor y el bautismo. Los sacramentos, decía Lutero, no son indispensables para la salvación. Recordemos cuáles eran las enseñanzas de la Iglesia romana. La Iglesia romana decía que toda la Iglesia, que todo el pueblo debía de cumplir con cada uno de los sacramentos. Es como si fueran un escalón, hermanos. Cumples un sacramento y vas subiendo un escalón. Cumples otro sacramento y vas subiendo otro escalón. De tal manera que cuando cumples los 7 sacramentos, entonces tú puedes también alcanzar la salvación, hermanos. Martín Lutero decía que no, que solamente 2 sacramentos eran los que eran sustentados por la palabra de Dios. Dice Lutero, abolió las oraciones a los santos y las oraciones a María. Eso también ya lo habíamos analizado, hermanos, desde la época del siglo IV, hermano, nos dimos cuenta que se empezó a introducir en la iglesia recuerdos de aquellas personas que habían dado su vida por el Señor. Y esos recuerdos o ese memorial se convirtió en veneración, de tal manera que la iglesia ahora veneraba a los santos y veneraba a María. Lo que hizo Martín Lutero es que abolió estas oraciones tanto a los santos como las oraciones a María. Suprimió la adoración a las imágenes, la veneración de las reliquias, las procesiones religiosas, el agua bendita, el ascetismo externo, la vida monástica, las oraciones por los muertos y la creencia en el purgatorio. Podemos ver todas estas enseñanzas que Martín Lutero estaba quitando, era lo que se había introducido a la iglesia a través de la historia en la época de la Edad Media, hermanos. Podemos ver, hermanos, que todos los altares que se encontraban dentro de la iglesia deberían de ser removidos, hermanos. En una iglesia romana no solamente se encontraba el altar principal, sino se encontraban dentro de la iglesia varios altares con varias imágenes, con varios santos, donde también se veneraban, hermanos. Dice la historia que Martín Lutero quitó todos esos altares y solamente dejó el altar principal. Lutero negó el carácter sacrificial de la cena del Señor. Negó que cada vez que la cena era celebrada, Cristo era ofrecido como sacrificio. Otra vez, sobre miles de altares, enseñó que Cristo fue ofrecido una vez por todos como sacrificio en la cruz. Por lo tanto, no había lugar en la iglesia para los sacerdotes. Lo que se enseñaba en ese tiempo, hermanos, era lo que se conoce como la transubstanciación, que era que el cuerpo, el pan se convertía en el cuerpo de Cristo físico y el vino que participaban en la cena del Señor se convertía en la sangre verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Eso era conocido como la transubstanciación. Pero lo que hizo Lutero, aunque no es escritural ni es correcto, hizo la consubstanciación. Lo que estaba diciendo Lutero es que no estaba nuestro Señor Jesucristo en el elemento pan ni en el elemento vino, pero donde sí estaba nuestro Señor Jesucristo es que se encontraba a un lado de los elementos cuando se participaba de la cena del Señor. Eso es la consubstanciación que estaba enseñando Martín Lutero. También dice la historia que tradujo la Biblia al alemán, algo que el pueblo no conocía, ni aún los sacerdotes en aquel tiempo conocían, ya que no eran capaces los sacerdotes en ese tiempo de predicar la palabra de Dios, porque ni siquiera la conocían, no leían la Escritura. Lo único que enseñaban los sacerdotes en ese tiempo era el testimonio de los sacerdotes, lo que ellos conocían. Y podemos ver que dice la historia que Martín Lutero lo que hizo fue traducir la Biblia al idioma vernáculo, al idioma que se encontraba en ese tiempo, que era precisamente el alemán, y todos podrían tener acceso a las Escrituras para que todos comprendieran la palabra de Dios. Martín Lutero también, en las enseñanzas que tuvo en todo este tiempo,
Martín Lutero desarrolló lo que se conoce como la Confesión de Augsburgo, de la que fue autor Lutero y Melanchthon. Fue presentada por al emperador y en la Dieta del Imperio de Habsburgo en el año 1530. Es la confesión protestante más antigua que puede tener la Iglesia y ciertamente la base en que se funda la teología luterana, el modelo más universalmente aceptado por dichas iglesias. Esta confesión que desarrolló Martín Lutero, la Confesión de Augsburgo, hermanos, es muy amplia, no la voy a desarrollar, son muchos puntos, pero trata de dos puntos principales. Primero, enseña en esta Confesión de Augsburgo cuáles son las enseñanzas básicas que debe de conocer todo cristiano. Habla acerca de Dios, habla acerca del Espíritu Santo, habla acerca de la Trinidad, habla acerca de la fe, habla acerca del pacto, habla acerca de la gracia, etcétera. En esta primera parte, esta Confesión de Augsburgo habla acerca de lo que todos los cristianos deberían de conocer. Pero esa es la primera parte. Y en esta Confesión de Augsburgo nosotros también encontramos que la segunda parte va a hablar acerca de los abusos del Papa. Va a hablar acerca de las indulgencias y va a hablar acerca de todos los abusos que se desarrollaban en la iglesia en la época de Lutero, hermanos. También desarrolló Lutero la apología o la defensa de la Confesión de Augsburgo, hermanos. Ciertamente cuando Lutero presentó esta Confesión de Augsburgo, la iglesia romana pues respingó y no estuvo de acuerdo de que se les presentara ni siquiera la segunda parte de esta Confesión de Augsburgo. Pero Martín Lutero presentó una apología, que es una defensa a la Confesión de Augsburgo preparada por Melanchthon y por Lutero, y firmada por los teólogos protestantes. También Martín Lutero desarrolló lo que conocemos como el Catecismo Mayor y Catecismo Menor preparado por Lutero. Primera era para que se predicara en los púlpitos. El Catecismo Mayor es para que todos los que estaban en el oficio de ancianos docentes o de pastores predicaran al pueblo, que era el Catecismo Mayor. El Catecismo Menor era para que fueran instruida la iglesia, ciertamente para que la iglesia fuera instruida y en especial para los jóvenes. También se desarrolló, hermanos, los artículos de Smalcalda, elaborados por Lutero y firmados por los teólogos evangélicos en febrero de 1537. También se desarrolló, hermanos, la fórmula de la concordia. Fue preparada en el año de 1577 y podemos ver en esta fórmula de la concordia dos enseñanzas que ahora la iglesia luterana tiene. Primero, dice la actividad de la gracia divina y del libre albedrío humano en la regeneración. Y la segunda enseñanza, la presencia del Señor en la Eucaristía. Esas dos eran las enseñanzas básicas que se encontraban en la forma de la concordia, hermano. Y podemos seguir hablando mucho acerca de lo que Martín Lutero desarrolló en esta reforma. Y podemos comprender, hermanos, que la reforma es un cambio en lo que la iglesia romana estaba desarrollando. Todo lo que la iglesia romana hacía estaba en contra de la palabra de Dios, hermanos. Y lo que Lutero quería hacer, hermanos, era llevar a la iglesia al conocimiento de la verdad, a la palabra, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que estas fueron unas de las reformas que tuvo la iglesia. Pero ciertamente la iglesia de Roma no se iba a quedar quieta. La iglesia de Roma tuvo una contrarreforma, hermanos. Y esta contrarreforma tuvo también un concilio, el concilio de Trento o concilio tridentino. En ese concilio, hermanos, en vez de que la iglesia se apegara a la palabra de Dios, podemos notar que en este concilio afirmaban todas las enseñanzas de la iglesia romana, le daban la autoridad al Papa, le daban autoridad al purgatorio, le daban autoridad ciertamente a todas las prácticas que se hacía en la iglesia romana.
en vez de regresar a la Escritura, esta contrarreforma afirmó más las enseñanzas romanas y ahora había una gran separación entre las enseñanzas de Lutero y las enseñanzas de la Iglesia romana, hermanos. Y ciertamente esta es la reforma de 1517, hermanos, y que se desarrolló desde el año 1517 hasta el año 1537, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, y preguntarnos, ¿por qué lo hizo así Martín Lutero? ¿Por qué desarrolló todo este trabajo Martín Lutero, hermanos? Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 del versículo 17 hasta el versículo número 31, vamos a ir analizándolos para poder comprender por qué Martín Lutero trabajó de esta forma. Dice la palabra de Dios, hermanos. En el versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él le dijeron: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, justificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol San Pablo lo que está diciendo en esta parte de la Escritura es que está presentando un discurso porque el apóstol Pablo tenía que ser entregado y tenía que ser llevado a Roma para poder ser enjuiciado. Y podemos ver ciertamente cómo el apóstol San Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que desde el día en que nuestro Señor Jesucristo levantó al apóstol Pablo, recordemos cuando iba directamente hacia Damasco, cómo el Señor se le apareció a Pablo. Y dice la Escritura que desde ese momento no ha dejado de enseñar la palabra de Dios y no ha dejado de dar testimonio de que sirve a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento dice que ha anunciado la palabra de Dios y no ha dejado de enseñar las verdades de la Escritura, las verdades de la ley, las verdades de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y que el apóstol Pablo también está diciendo que sabe él que por enseñar esas palabras se echa enemigos contra él, porque hay personas que no están de acuerdo contra la palabra de Dios, no están de acuerdo de lo que enseña la Escritura, y está diciendo que sabe bien que va a ser prisionero y y ciertamente será llevado para ser enjuiciado. Comparémoslo con lo que hizo Martín Lutero. Recordemos cuando Martín Lutero leyó el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo se le manifestó a Martín Lutero por medio de la palabra, podemos encontrar lo que dice el apóstol Pablo. Desde ese momento Martín empezó a enseñar las verdades de la Escritura. No hubo ni un momento en su vida en que Martín Lutero no predicara la verdad, que enseñara lo correcto delante de los ojos de Dios. Y lo que presenta aquí San Pablo es que da testimonio en su propia vida, como Martín Lutero a través de la historia enseñaba, predicaba y daba testimonio de lo que Dios mismo se le había revelado a Martín Lutero. Y sabía ciertamente Martín Lutero que por predicar la palabra de Dios se iba a echar enemigos a toda la iglesia y que eso le costaría la vida a Martín Lutero
así como el apóstol San Pablo sabía que él iba hacia Roma para poder ser juzgado, para poder ser ciertamente sometida a su fe al imperio romano, hermanos. Pero podemos ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios, versículos 24 en adelante. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Podemos ver cómo el apóstol San Pablo, desde el momento en que fue llamado por nuestro Dios, no dejó ni un momento de predicar la palabra de Dios, de decirle a la iglesia que se arrepintiera de sus malos caminos y que siguiera las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a través de todas las epístolas que el apóstol Pablo, cómo dirigió a la iglesia. Y ahora el apóstol San Pablo se encuentra en un momento muy difícil, porque ciertamente él está seguro que está cuidado por el Señor. Pero también dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo está seguro que va a pasar tribulaciones, que va a pasar momentos difíciles, que va a pasar angustia. Y el apóstol San Pablo también está diciendo, estoy seguro que no voy a volverlos a ver. Por lo tanto, el día de hoy, yo protesto a cada uno de ustedes que estoy libre de la sangre de ustedes, porque yo he anunciado todo el decreto de Dios. Todo lo que el Señor enseña en la palabra de Dios, el apóstol San Pablo se lo enseñaba a la iglesia, hermanos. Veamos lo que hizo Lutero, hermanos. Lutero ciertamente, hermanos, no le importó encontrarse en este lugar en la dieta de Worm, porque sabía que si en esa dieta se encontraba Lutero y se encontraba culpable, iba a ser condenado y iba a ser llevado a la hoguera, iba a ser muerto, hermanos. Pero podemos ver lo que dice la palabra de Dios, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de acabar mi carrera. A Martín Lutero no le importaba en ese momento morir, porque estaba dispuesto Martín Lutero de dar su vida por el Señor. Recordemos la confesión que hizo Martín Lutero: yo no me voy a retractar a menos de que se me compruebe con la Escritura de que estoy equivocado. Y veamos la declaración: Dios me ayude. Porque si no se ponía Martín Lutero en las manos de Dios, estaría en las manos ciertamente de este cuerpo eclesiástico, y entonces su vida estaría colgando de un hilo, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente como Martín Lutero también, podríamos decir, hermanos, parafraseando la Escritura, que también tomó las palabras del apóstol Pablo. Yo protesto en este día que Martín Lutero estaba libre, limpio de la sangre de todo el pueblo, porque nunca dejó de rehusar enseñar las verdades de Dios, hermanos. Así como San Pablo, también Martín Lutero enseñaba todas las verdades. Y dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 27 al versículo número 31. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. En estas partes de la Escritura, el apóstol San Pablo está haciendo una exhortación a estos ancianos que habían sido llamados de Éfeso para que fueran fieles a la palabra de Dios. Y les está diciendo, hermanos, que él nunca ha rehusado enseñar la verdad, primeramente a los que son dirigentes de la iglesia. En ese tiempo, los obispos, aquellos que estaban cuidando
a la iglesia de Dios. Y Pablo le dice: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y les da esta advertencia el apóstol Pablo. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hermanos. Está exhortando el apóstol Pablo a que estos obispos que están dirigiendo la iglesia de Dios sean fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia que están dirigiendo no es de ellos, la iglesia le pertenece a Dios. Cada uno de los que se reúnen en la iglesia, el Señor los ha comprado, hermanos, con su preciosa sangre. Y cada uno de los que forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le pertenecen al Señor. Y lo único que hacen los obispos, los pastores, los ancianos, es cuidar a la iglesia, instruir a la iglesia. Por eso el apóstol San Pablo les está diciendo: primero, fíjate si tú estás bien delante de Dios y cuál es el llamado que el Señor te ha dado para que tú cuides de una forma correcta a la iglesia. Comparándolo con lo que hizo Martín Lutero, podemos ver lo que hizo Martín Lutero después de que fue tomado ciertamente estos 10 meses que estuvo encerrado. Estuvo preparando ciertamente lo necesario para la correcta dirección de la iglesia. Estuvo traduciendo la Biblia para que todo el pueblo pudiera comprender. Estuvo desarrollando catecismos mayor y menor. Estuvo desarrollando una confesión para que la iglesia pudiera crecer en comprender las enseñanzas de la Escritura y que comprendieran los abusos de la iglesia. Estas mismas palabras que el apóstol San Pablo estaba diciéndole a los ancianos de Éfeso son las mismas palabras que ahora nosotros comprendemos que Martín Lutero estaba desarrollando. Por lo tanto, le estaba diciendo ahora a la iglesia: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Estoy seguro, hermanos, que Martín Lutero no quería separarse de la iglesia romana, porque toda su vida se la pasó trabajando para la iglesia romana, hermanos. Pero lo que sí estoy seguro, hermanos, es que Martín Lutero lo que quería es que la iglesia caminara conforme a la voluntad de Dios, que la iglesia fuera fiel a la palabra de Dios, que todo lo que se enseñara en la iglesia sea conforme a la Escritura, que tuvieran puestos sus ojos no en el hombre, ni en el sacerdote, ni en las imágenes, ni en los santos, ni en María, sino que tuvieran puestos los ojos en Cristo Jesús. Era lo que Martín Lutero quería, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que ahora estas enseñanzas de Martín Lutero también aplican a nuestra vida, hermanos. Desde el momento en que el Señor nos ha llamado para formar parte de la iglesia en este tiempo, hasta el día de hoy, el Señor no ha dejado de instruir a su pueblo. Recordemos, hermanos, cuando el Señor a nosotros nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando le dijimos a nuestro Señor Jesucristo: sí, creo en Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Recordemos, hermanos, ese tiempo cuando el Señor a nosotros nos llamó. Hasta el día de hoy el Señor no ha dejado de instruirnos, nos ha capacitado, nos ha direccionado correctamente y nos ha convencido por medio de su Espíritu Santo para que comprendamos cuáles son las enseñanzas correctas, hermanos. El Señor mismo te ha llevado a una iglesia para que tú te unas como congregación, como cuerpo de Cristo y glorifiques el nombre de Dios. Y el Señor ha permitido que tengas hermanos que te instruyan en los caminos del Señor. Y estos hermanos, si son fieles a las enseñanzas de la palabra,
Podrían también decir las palabras que Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, y que también lo que hizo Martín Lutero de instruir a la iglesia diciendo: por lo tanto, yo protesto el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos los de la iglesia, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Veamos cómo el Señor ha sido bueno con su pueblo, porque esta reforma que se desarrolló en 1517, hermanos, tuvieron un gran impacto, hermanos, no solamente en esta época de la historia, sino que ahora también podemos comprender que es una verdadera reforma. No solamente es un movimiento de intereses, no, es que la iglesia camine conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y no solamente en el área eclesiástica, sino que la iglesia camine correctamente en el trabajo, en el hogar, en la oficina, en tu escuela, donde quiera que tú te encuentres. Hagas las cosas para glorificar el nombre de Dios, y lo que tú hagas, el fundamento sea la palabra de Dios, hermanos. Pero no todo ha sido color de rosa, hermanos, porque veamos lo que dice del versículo número 29 al versículo número 31, hermanos. Porque yo sé, hermanos, dice el apóstol San Pablo, que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, ahora es una exhortación a la iglesia de Dios: velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, hermanos. El apóstol San Pablo estaba seguro, hermanos, de que el momento que él fuera, se saliera o se lo llevaran, iban a ser introducidas dentro de la iglesia herejías, malas enseñanzas, pensamientos humanos que ya hemos analizado a través de la historia de la Edad Media, hermanos. Y que Martín Lutero también estaba diciendo, hermanos, que ciertamente este movimiento de la reforma era para que la iglesia caminara conforme a la voluntad de Dios. Y podemos ver ahora la contrarreforma. La contrarreforma, en vez de apegarse a la palabra de Dios, veamos lo que está diciendo. Ahora son lobos rapaces, hermanos, que están engañando al pueblo con doctrinas que no son escriturales, hermanos, con enseñanzas que no vienen en la palabra de Dios y que tratan de fundamentarlo con la escritura, hermanos. Pero veamos ahora lo que dice: velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Esa es la responsabilidad, hermanos, de los dirigentes de la iglesia. Orad por cada uno de los que forman parte de la iglesia de Dios, para que no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Velad por cada uno de aquellos que nuestro Señor Jesucristo compró por precio, con su preciosa sangre, hermanos. Y debemos de recordar a aquellos que se encuentran dirigiendo la iglesia, que tienen que darle cuentas a Dios, que tienen que darle cuentas al Señor de todo lo que se enseña en la iglesia, hermanos. Ahora podemos comprender lo trágico de las enseñanzas de la iglesia romana. Dice la palabra de Dios: son ciegos, guías de ciegos, y que no quieren comprender lo que la palabra de Dios les está enseñando, hermanos. Y que ha levantado hombres como Lutero para decirles sus errores, para llevarlos a las escrituras. Ha levantado hombres como Calvino, como Zwinglio,
para que se den cuenta de los errores, pero son ciegos que no quieren ver, hermanos, que quieren permanecer como están, hermanos, porque sus intereses no es el reino de Dios, sus intereses son económicos, políticos, de poder, etcétera, hermanos, pero nunca el interés es el extendimiento del reino de Dios. Y nuestro propósito es ciertamente trabajar como iglesia para aquel que nos dio vida a nosotros como cuerpo de Cristo, trabajar para el Señor. Y así como Martín Lutero desarrolló la Reforma en 1517, ahora nos corresponde a nosotros en este tiempo reformar nuestra vida, reformar nuestro trabajo, inclusive reformar nuestra iglesia, si es que estamos haciendo las cosas incorrectas, como iglesia institucional, hermanos. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé visión, que el Señor nos dé esa autoridad para poder hacerlo conforme a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a cada uno de nosotros para que podamos hacer su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos has hablado, Señor, a través de todo este tiempo, Señor, cuál debe ser el camino que debemos de seguir, Padre, para poder agradarte a ti, Señor. Primero, reconocer que todo lo que tú has hecho con nuestro Señor Jesucristo, Señor, lo has hecho porque amas a tu pueblo, amas a tu iglesia. Y que tu iglesia debe de reconocer que es por fe en la obra de tu Hijo, Señor, que alcanza la misericordia y la benevolencia de Dios, Padre. Te doy gracias, Dios, porque nos ayuda, Señor, aún en nuestra ignorancia que tenemos, nos das estos destellos de conocimiento, Padre, para que podamos hacer tu voluntad, mi Dios. Queremos pedirte, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos prepares más y más, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza cuando estamos cometiendo errores, Dios. No permita, Señor, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que todo lo que hagamos como tu iglesia, lo hagamos conforme a tu voluntad. Bendito seas, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Es bueno, para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos, Dios, en esta tarde porque a pesar de todos los defectos que podamos tener, Señor, tú eres el que diriges a tu iglesia. Tú eres el único, Señor, que puede llevarnos a un conocimiento correcto de tu palabra, Dios. Tú eres el único que puede hacer que nuestro corazón responda favorablemente y podamos alzar los ojos a ti, nuestro buen Dios. Ayúdanos, Señor. Somos ignorantes, Dios, claro, pero tú eres el que nos capacitas, Dios. Tantas faltas tenemos, Dios, pero tú, Señor, es el que nos ayudas, bendito Padre. Como iglesia, Señor, rogamos para que tu iglesia siga los caminos correctos, Dios. Y no solamente haya una reforma dentro del área eclesiástica, sino que también en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, la palabra de Dios sea parte central, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro hogar,